Buenas noches con todos, mi nombre es Romina Ruiz Galindo, soy alumna de la Universidad Jaime Bauzá Mesa del ciclo 1 2021. El tema por el cual nos encontramos aquí y en esta oportunidad nos ha tocado informar se trata sobre la prensa chicha por el gobierno de Fujimori. Este tema empieza por la industria del entretenimiento hispanoamericano, que se desarrolló de una forma alternativa al cine de los Estados Unidos. Hasta ese entonces se le llamaba prensa sensacionalista. Este se empezó a desarrollar en el año 1960 para así desplazarse de las masas en Lima generando altos índices de ingreso. En Perú, la prensa sensacionalista, como en otros países, existe desde hace varias décadas, pero solo a partir de la mitad de los 80 y durante los 90 se generó en Lima una prensa más picante que la sensacionalista, y es la que se denominaba prensa chicha. Esta fue reconocida por su estilo vulgar y los ataques y adjetivos hirientes a los personajes públicos. Muchos de los diarios chichas se inspiraron en un diario llamado El Popular, quien fue el precursor de este tipo de sensacionalismo. Esta cultura llamada chicha representa un grupo de costumbres de una subcultura limeña y que un grupo de prensa la adoptó para crear un nuevo estilo de entretenimiento. En el Perú la palabra chicha ha revelado diversas expresiones culturales, en donde ésta se ha concentrado en diversas ciudades de Lima. Entre ellas destacan los diarios chicha. Durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, la prensa chicha empezó a albergar a editoriales que estaban controladas por Vladimiro Montesinos. Estas eran pequeñas empresas informales que recién comenzaban a surgir, ya que estas eran fáciles de comprar. Esta prensa se encargaba de desprestigiar a sus opositores, que en ese entonces eran Alberto Andrade y Luis Castañeda Locio. Los diarios que emplearon esta técnica fueron elaborados por personas de escasos recursos, los informales. Entre los nombres más excéntricos fueron el diario Ajá, el diario El Chino, el Popular y el diario El Mañanero. La prensa chicha aprovechaba el sensacionalismo de la noticia para hacer tendencia. Otro de los aspectos que hace la prensa chicha muy singular en América Latina es la conexión con la cultura de masas que justo se originó en Lima. Por lo general los titulares son grandes, chillosos, escandalosos, a veces en doble sentido, irrelevantes, muchas veces negligentes, que van acompañados de imágenes y descripciones pesimistas. A veces en la portada vienen acompañadas de imágenes con modelos sugerentes. Suelen divulgar una noticia no siguiendo las reglas periodísticas por el simple hecho de llamar la atención. Tienen un uso de un lenguaje coloquial en donde estos han popularizado el estilo de estos diarios. Como uno de los ejemplos que podemos dar es esta dicha frase conocida como plomean al chibolo y lo dejan moribundo. Estos diarios tuvieron un aumento de popularización en la década de los 90, como ya lo mencionamos anteriormente, debido a la relación que tuvo con Alberto Fujimori. En 1997, tanto críticos como seguidores de esos diarios le denominaron prensa basura y empezaron a ser los diarios más controvertidos del país. Pero esto no se debió a sus triajes, ya que los diarios chichas se separaron del pronto humor chabacano que los caracterizaba por introducirse al mundo de la política nacional. Fue así que en el gobierno de Alberto Fujimori y su ex asesor Vladimiro Montesinos que empezaron a utilizar e hicieron compras de aquellos diarios sensacionalistas, pagando grandes cifras a los dueños de estos diarios para hacer difamaciones. También se dedicaban a atacar, a insultar a miembros de oposición, incluso hasta periodistas que se mostraban disconformes o incómodos. Como ejemplo podemos tomar a César Hildebrand, que él fue uno de los opositores, en donde tuvo la pérdida de su trabajo por estar en contra del Fujimorismo. En su último gobierno, Alberto Fujimori no necesitó consolidar su imagen, sino también necesitó petardear a cualquier personaje que representara una amenaza a su segunda relación en este contexto donde surgen distintos tipos de diarios, cuyas portadas fueron compradas por el régimen. La primera víctima de Alberto Fujimori en ese entonces fue el alcalde de Lima, Alberto Andrade. Después le tocó el turno a Alejandro Toledo, quien fue el rival de las elecciones del 2000. Los diarios sacaban titulares como este: Toledo aboya a su gringa por hacerlo venado.
El principal factor de difusión fue en zonas con baja compresión lectora. Estos diarios tuvieron un gran impacto, es decir, una audiencia masiva. Por el sector D, que era la clase baja, y por el sector E, que era la de extrema pobreza. Esto se debió a la crisis que pasaba en nuestro gobierno y se vio reflejado en la educación, la cultura y la entidad del país. Esto se supo cuando ya el expresidente de la República se encontraba en la cárcel por crímenes de lesa humanidad. La oscura relación entre el gobierno de Fujimori y los diarios chicha, incluyendo también algunos canales de televisión, salió a la luz cuando se mostraron los famosos Vladivideos, cintas donde se grababa el mismo ex asesor Vladimiro Montesinos para sus propios archivos, en donde esto se mostró como prueba de corrupción del gobierno ante la opinión pública. Es ahí donde se supone que todas las primeras planas de los diarios chicha eran dictados desde el Palacio de Gobierno o desde el sótano de Servicio de Inteligencia, el SIN, con Montesinos a la cabeza. Con la caída del gobierno y la huida de Fujimori por los Vladivideos en el año 2001, no desapareció del medio este tipo de prensa. Los diarios mantuvieron su tópico de farándula sin llegar a ataques políticos. Para ese entonces, 1 de cada 3 lectores de periódicos en Lima también leían la prensa chicha. Durante el caso se supo que se destinaron varios millones de dólares para comprar a esos diarios y así comenzar una estrategia para las elecciones del 2000. Como parte del juicio, la Procuraduría Anticorrupción, en un informe del 2014, señaló que se habría gastado más de 122 millones de soles. Esto fue para la difamación de opositores. El dinero provenía de las Fuerzas Armadas y se entregaba a los directores de las editoriales fujimontesinistas. A mediados del mismo año, Fujimori fue acusado por usar los diarios con fines políticos en contra de sus adversarios. Durante las audiencias, Vladimiro Montesinos manifestó que la compra de la prensa chicha se pagó con el dinero del SIN, con la aprobación del expresidente Alberto Fujimori. Él textualmente indicó que el ingeniero Fujimori ya sabía y era consciente de que la prensa escrita, particularmente aquellos diarios que por el bajo precio manejan, y llegan más fácil a la opinión pública en una forma masiva, siendo así que se producía una orientación de la opinión a las personas. José Oliveri Agurto fue sentenciado a 4 años de prisión preventiva el 22 de abril del 2010. Vladimiro Montesinos también fue sentenciado por el mismo caso en el año 2014. Alberto Fujimori, el principal responsable, fue sentenciado a 8 años de prisión por la manipulación de la prensa con fines políticos usando fondos de las Fuerzas Armadas en el año 2015. Los hermanos Alex y Moisés Wolfenson, dueños del Chino, el Men y La Razón, fueron sentenciados a 5 años de cárcel. En agosto del 2016, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez Javier Villestein, absolvió al mandatario Alberto Fujimori del delito peculado en el caso de Diarios Chicha. Los 5 magistrados de la sala votaron a favor de Fujimori. Ellos redujeron a 3 años de inhabilitación de 8 años de prisión efectiva. Fujimori logró salir absuelto dado que el juez Villestein consideraba que solo se puede cometer el delito de peculado cuando se tiene dinero en mano, y ese no era el caso de Fujimori, ya que a él se le acusaba por la capacidad de disposición. A pesar de que Fujimori fue absuelto de los diarios chicha, cabe resaltar que este fue un episodio de la historia peruana que no solo representa uno de los momentos más difíciles, vergonzosos y críticos que tuvimos para el gobierno de Fujimori, sino también para medios de comunicación como los que manejaban a la prensa chicha, sino también a los canales de televisión, los que decidieron venderse en lugar de mantener el propósito de la prensa, que es siempre informar con la verdad. Los diarios chicha y los canales de televisión que iban de la mano con el gobierno de Alberto Fujimori realmente generaron mucho daño, manchando así la otra parte de la prensa que estuvo en búsqueda de la verdad, de la transparencia y la que estaba del lado de la libre opinión pública.